Beverly Hawkins se ajustó los pendientes de perlas y paseó la mirada por el vestíbulo del Hotel Four Seasons, donde se celebraba el acto benéfico anual a favor del Hospital Infantil Oncológico. Su marido Ethan, como de costumbre, llegaba tarde. Últimamente se había convertido en una costumbre, aunque siempre se había enorgullecido de su puntualidad. Sin embargo, a Beverly no le importaba la oportunidad de estar sola y observar a los invitados. Se dirigió tranquilamente al bar, donde pidió una copa de prosecco. La velada acababa de empezar, pero la sala ya se estaba llenando de gente vestida de noche. Beverly reconoció la mayoría de las caras. En 15 años en la ciudad había hecho muchos contactos. Su cadena de salones de belleza, Hawkins Style, era conocida en todas partes, y las 3 nuevas sucursales que había abierto este año no habían hecho más que reforzar su posición en la comunidad empresarial local. «Beverly, cariño», llegó una voz familiar. Meredith Sloan se acercaba a ella, con un vestido de Alexander McQueen que habría sido más apropiado para la alfombra roja que para un acto benéfico. «Creía que te ibas a perder el acto de esta noche. Dijeron que tenías problemas con la nueva sucursal de Burwood». Nada grave. Beverly esbozó esa sonrisa especial que guardaba para socializar con Meredith. Solo las dificultades habituales de documentación. Ya se ha resuelto. En realidad, no había ningún problema, solo otro rumor iniciado por alguien desconocido. Beverly estaba acostumbrada a que su éxito generara ese tipo de habladurías. Vio cómo Meredith se echaba hacia atrás el pelo rubio perfectamente peinado con un gesto descuidado. A sus 28 años, ya se había convertido en una de las agentes inmobiliarias con más éxito de la ciudad, especializada en propiedades de lujo. «¿Dónde está Ethan? Normalmente sois inseparables en estos eventos». La voz de Meredith sonó con fingido interés. «Llega tarde al trabajo. Ya sabes cómo son los asesores financieros. Los clientes son lo primero». Eleanor Brighton, presidenta de la organización benéfica, se acercó a ellas, interrumpiendo el incómodo momento. Pidió a Beverly que pronunciara un breve discurso sobre la importancia de apoyar la oncología pediátrica. Al fin y al cabo, Hawkins Style era uno de los principales patrocinadores de la velada. Beverly subió al pequeño escenario justo cuando Ethan entraba en la sala. Su traje oscuro le sentaba perfectamente a su alta figura y su pelo ralo estaba peinado para ocultar las calvas. Se dirigió directamente a la barra sin mirar siquiera hacia el escenario. El discurso de Beverly fue breve y sincero. Habló de la importancia de no ser indiferente a la desgracia ajena, especialmente cuando se trata de niños. Cuando bajó del escenario entre aplausos, se fijó en Meredith, que hablaba animadamente con Ethan, que reía con una viveza desacostumbrada. La velada continuó. Beverly charló con los invitados. Discutió con posibles socios la posibilidad de ampliar su negocio a un estado vecino y concertó una reunión con representantes de una empresa de cosméticos. Evitaba habitualmente mirar en dirección a su marido, que parecía completamente ajeno a su existencia. Casi al final del acto, Meredith se le acercó. «Ha sido un discurso estupendo. Siempre has sabido encontrar las palabras adecuadas. Por cierto, ¿has pensado en abrir una sucursal en el nuevo complejo de apartamentos de River Street? Estoy a cargo de ese proyecto. Podría ofrecerte unas condiciones excelentes». «Gracias, Meredith. Me lo pensaré». Beverly cogió la tarjeta de visita que le tendía la mujer. Al fin y al cabo, los negocios eran los negocios, y River Street era sin duda un barrio prometedor. Ethan se reunió por fin con su mujer. Olía a whisky y llevaba la corbata un poco floja. «Siento llegar tarde, querida. La reunión se retrasó». «No pasa nada», le corrigió Beverly habitualmente la corbata. «¿Nos vamos a casa?» En el trayecto de vuelta a casa, Ethan permaneció en silencio, fingiendo concentrarse en la carretera.
Beverly miró por la ventanilla la ciudad nocturna y pensó en que a su marido nunca le habían gustado las reuniones por la noche. Antes siempre intentaba terminar de trabajar antes de las 6 para poder llegar a tiempo al gimnasio. Algo había cambiado, y ella aún no podía averiguar qué era. En casa, Ethan se fue directamente a la ducha y Beverly se quedó en la cocina. Se preparó una taza de té de hierbas y abrió el portátil. Tenía que revisar los informes de ventas de la semana. El trabajo siempre la ayudaba a distraerse de los pensamientos desagradables. Al fin y al cabo, no había construido su imperio de belleza para perder el tiempo con sospechas vanas. Pero en algún lugar del borde de su mente estaba el pensamiento de cómo había cambiado la risa de Ethan cuando había hablado con Meredith. La tarde de octubre era sorprendentemente cálida. Beverly se quedó hasta tarde en el salón principal porque la nueva encargada no terminaba de acostumbrarse al programa de contabilidad y tenía que ayudarla con las facturas. Cuando Beverly por fin entró en su coche, el reloj marcaba las 9. Envió un mensaje a Ethan para decirle que esta noche tendría que calentar la cena, pero no obtuvo respuesta. Al llegar a la casa, vio que las ventanas estaban a oscuras. Era extraño, pues Ethan solía llegar a casa a más tardar a las 7. Últimamente, sin embargo, llegaba muy tarde, debido a un cliente nuevo que necesitaba atención especial. Beverly encendió la luz del pasillo y observó que la chaqueta de su marido no estaba colgada en su sitio habitual. Ethan siempre le avisaba si pensaba llegar tarde. Sacó el teléfono. No había llamadas perdidas ni mensajes. Solo un aviso de su secretaria sobre un cambio en la hora de la reunión de mañana con los proveedores y un recordatorio sobre una cena de negocios en el restaurante Azur, a la que Ethan y ella habían sido invitados por la dirección de su empresa. Ethan tenía un aspecto arrugado por la mañana, aunque intentaba disimularlo. Apenas había tocado el desayuno que Beverly acostumbraba a preparar los fines de semana y no dejaba de consultar su teléfono. ¿Una semana dura?, preguntó Beverly despreocupadamente, untando mermelada en su tostada. Sí, este nuevo proyecto es agotador. Tengo que estar de guardia todo el tiempo. Ethan terminó su café y se levantó de la mesa. Tengo que pasar por la oficina para arreglar unos papeles. ¿Nos vemos esta noche en el Azure? Claro. No olvides que la cena es a las 7. Ethan asintió y salió rápidamente. Beverly oyó el portazo. Siempre solía besarla antes de marcharse, aunque tuviera prisa. Recogió la mesa mecánicamente, cargó el lavavajillas y se dirigió a su despacho. El trabajo siempre la ayudaba a no pensar en cosas en las que no quería pensar. A las 7 en punto, Beverly estaba en el restaurante. Eligió un vestido de Carolina Herrera, elegante pero no llamativo, y se peinó con un recogido sencillo pero eficaz. Ethan llegaba tarde. Sus colegas ya se habían reunido alrededor de la gran mesa, y entre ellos, por supuesto, estaba Meredith con un vestido escarlata de profundo escote en la espalda. «Beverly, qué alegría verte». Meredith agitó la mano. Ethan dijo que quizá no llegarías por problemas en el salón. Beverly enarcó una ceja, sorprendida. Nunca le había dicho algo así a su marido. Sin embargo, mantuvo una expresión indiferente y se sentó a la mesa. «Estoy bien. Gracias por preocuparte». Ethan apareció 20 minutos después, cuando todos ya habían pedido. Parecía desacostumbradamente animado, con las mejillas sonrojadas como si tuviera prisa. El único asiento vacío estaba entre Beverly y Meredith. Durante la cena, estaban hablando del reciente acuerdo de la empresa con un importante inversor europeo. Beverly observó cómo Meredith se inclinaba de vez en cuando hacia Ethan, aparentemente para aclarar algunos puntos de trabajo. Sus dedos se tocaban casualmente cuando cogían la cesta del pan. Intercambiaban miradas comprensivas y frases cortas, como si conocieran un chiste común desde hacía mucho tiempo. Beverly se dio cuenta de que Ethan no la miraba ni una sola vez, a pesar de que estaba sentada a su lado. Estaba completamente absorto en la conversación con sus colegas, especialmente con Meredith.
que parecía estar sorprendentemente al tanto de su actual proyecto. Después del postre, alguien sugirió continuar la velada en el bar del hotel, al otro lado de la calle. Ethan aceptó de inmediato sin preguntar siquiera la opinión de su esposa. Beverly se disculpó y dijo que tenía que madrugar. Mañana tenía una reunión importante con los proveedores. Era cierto, pero Ethan siempre había insistido antes en que se quedara, diciendo que se aburriría sin ella. «Siento que te vayas», suspiró Meredith fingidamente. «Íbamos a hablar de la posibilidad de abrir tu salón en el nuevo centro de negocios». En otra ocasión, Beverly se levantó de la mesa. «Ethan, no te quedes hasta muy tarde». Su marido asintió distraído, absorto ya en alguna historia que le estaba contando Meredith. Beverly salió y respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Se tomó su tiempo para entrar en el coche, mirando su reflejo en el cristal oscuro del escaparate. La mujer del reflejo parecía tranquila y segura de sí misma, pero Beverly sabía que solo era una apariencia. En casa, se sirvió un vaso de vino y abrió su diario. Tenía que prepararse para la reunión de mañana, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la forma en que Ethan miraba a Meredith. La forma en que la había mirado una vez, como si fuera la única persona de la habitación digna de atención. Beverly cogió su teléfono y abrió una foto de ella y Ethan juntos, tomada el verano pasado de vacaciones en Italia. Parecían felices, pero ahora se dio cuenta de algo que no había visto antes. La tensión apenas perceptible en la sonrisa de él, la forma en que mantenía la distancia aunque tenía el brazo alrededor de los hombros de ella. Ethan regresó pasada la medianoche. Intentó moverse en silencio, pero Beverly lo oyó tropezar con la mesa del pasillo y maldecir en voz baja. Olía a whisky y a perfume ajeno. Se fue a la cama sin ducharse siquiera y se quedó dormido casi de inmediato. Beverly se quedó despierta, mirando al techo y pensando que 15 años de matrimonio era demasiado tiempo para sacar conclusiones precipitadas. Pero también es demasiado tiempo para pasar por alto lo obvio. La apertura del nuevo spa en el complejo comercial Madison Plaza iba a ser un acontecimiento importante para el negocio de Beverly. Pasó meses desarrollando el concepto y contratando personal. Sin embargo, una semana antes de la gran inauguración, se sorprendió al saber que Meredith Sloan había acabado en la lista de invitados de honor. «La invité porque ahora trabaja con Alicia Ramírez», explica Catherine, la directora de Relaciones Públicas. «Sabéis que Alicia es la imagen de nuestra nueva campaña publicitaria y Meredith se está encargando de la venta de su casa. Sería de mala educación no incluirla». Beverly se limitó a asentir. Alicia era una personalidad televisiva muy conocida en la ciudad y una de las clientas más influyentes de la cadena Hawkins Style. De hecho, no sería prudente crear una situación incómoda. En la inauguración, Meredith se comportó como si fuera una antigua amiga de la familia. Charló distendidamente con los clientes habituales del salón, intercambió tarjetas de visita con los socios de Beverly e incluso tuvo tiempo de comentar con el chef el menú de un acto benéfico. «Qué bonito invitar a Meredith», dijo Sophie Greenwood, redactora jefe de una revista local de moda y vieja amiga de Beverly. «Es tan enérgica y fresca. Se le han ocurrido ideas estupendas para nuestro próximo número sobre propiedades de lujo». Beverly observó cómo Meredith se hacía fotos con los clientes delante del nuevo logotipo del spa. Su habilidad para disponer de la gente era realmente impresionante. Sabía exactamente a quién ofrecer una cita para comer y a quién un lucrativo negocio inmobiliario. Unos días después, Beverly se encontró con su masajista María en una cafetería cercana al salón. Estaba terminando de comer con Meredith. «La señorita Sloan es muy comprensiva», dijo María más tarde. «Ayudó a mi hermana a encontrar un piso estupendo a un precio asequible. Puedes creerlo. Incluso se llevó una comisión menor de lo habitual».
En una recaudación de fondos en apoyo de la biblioteca municipal, Beverly se sorprendió al descubrir que Meredith ya había entrado en el consejo de administración. Estaba sentada junto a Eleanor Brighton, de quien Beverly era amiga desde hacía años, y discutían apasionadamente sobre la renovación del departamento infantil. Meredith es un regalo del cielo, dijo Eleanor con entusiasmo. Encontró un contratista dispuesto a hacer el trabajo con un gran descuento. Puedes creerlo, incluso se ofreció voluntaria para supervisar todo el proyecto. Poco a poco, Meredith empezó a aparecer en todos los acontecimientos importantes de la ciudad. Organizaba subastas benéficas, asesoraba en asuntos inmobiliarios y ayudaba en la gestión de eventos. Su sincera participación y su voluntad de ayudar se ganaron incluso a la gente más desconfiada. Una noche, Beverly estaba echando un vistazo a las redes sociales locales y vio una foto de una cena privada en un club de campo. La foto mostraba a Meredith charlando despreocupadamente con Janet Porter, la propietaria de una cadena de boutiques, que había sido una de las primeras clientas de Beverly y la había ayudado de muchas maneras al principio de su carrera. Al día siguiente, Janet llamó para hablar de los planes para el fin de semana. «Cariño, no te creerías el sitio tan maravilloso que ha encontrado Meredith para mi nueva boutique», empezó diciendo entusiasmada. «Y sabes, me contó una historia muy divertida sobre tus vacaciones con Ethan en Italia. Os perdisteis en Venecia, ¿verdad?» Beverly dejó lentamente su taza de café. Era una historia que solo conocían los amigos más íntimos, así que Ethan también se la había contado a Meredith. Esa misma noche descubrió que su restaurante favorito, donde ella y sus amigas se reunían tradicionalmente los jueves, reservaba ahora una mesa para 5 en lugar de 4. De alguna manera, Meredith había pasado a formar parte de su compañía. «Es tan dulce», dijo Sarah, de quien Beverly era amiga desde la universidad. «Y tan atenta a las pequeñas cosas. ¿Te puedes creer que se acordara de que colecciono broches antiguos y me encontrara una pieza impresionante del siglo XIX?» Beverly observó en silencio cómo su entorno inmediato caía gradualmente bajo la influencia del encanto de Meredith. Era como una hábil red tejida de pequeños favores, consejos amistosos y ayuda oportuna. Todos sentían que con él, Meredith era especialmente sincero y desinteresado. Aquella tarde, mientras revisaba sus archivos, Beverly encontró por casualidad unas viejas fotos de una fiesta de empresa de hacía 5 años. En una de ellas vio a Meredith entre la multitud de invitados, apartada y observando atentamente lo que ocurría. Incluso entonces, su mirada era aguda, como si estuviera eligiendo un objetivo para una futura cacería. El teléfono de Beverly sonó, un mensaje de Eleanor invitándola a un desfile de moda privado. «Meredith me ha sugerido una idea maravillosa para una subasta benéfica. Tenemos que discutir los detalles. ¿Vendrás, verdad?» Beverly respondió que sí y colgó el teléfono. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad de noche. En algún lugar, en una de las ventanas iluminadas, Meredith probablemente estaba sentada ahora, planeando su próximo movimiento. Me preguntaba si se daba cuenta de lo obvio que era su juego para alguien que supiera dónde mirar. Beverly estaba reunida con los directores de sucursal cuando vibró el teléfono. Normalmente lo silenciaba durante las reuniones importantes, pero hoy esperaba una llamada de un proveedor de Francia. Al mirar la pantalla, vio el nombre de Meredith Sloan. Beverly salió de la sala de conferencias y se dirigió al pasillo vacío. Al habla. «Buenas tardes, querida». La voz de Meredith sonaba desconocida. Se oían en ella nuevas notas de superioridad y triunfo apenas contenido. «Espero no distraerte de algo importante, aunque quizá pronto tengas más tiempo libre». Beverly se apoyó en la pared, mirando su reflejo en la mampara de cristal. «¿Qué te debo? Sabes, pensé mucho si debía llamar,
pero decidí que era justo avisarte con un poco de antelación. Después de todo, hemos estado en contacto durante tantos años. Meredith hizo una pausa, disfrutando claramente del momento. Ethan va a pedir el divorcio. Hemos decidido no ocultar más nuestra relación. Beverly guardó silencio. En la sala de conferencias, los directivos seguían discutiendo las cifras trimestrales. Sus voces amortiguadas llegaban a través del cristal. Te das cuenta de que la mayoría de tus activos están a su nombre, ¿verdad? Incluida una participación mayoritaria en su cadena de salones. Es curioso, ¿verdad? Estabas tan orgullosa de tu imperio de belleza, y de hecho, tu marido es dueño de todo. Meredith, ¿lo tienes todo? Oh, no, querida. Solo quería que supieras que te lo voy a quitar todo. La casa, el negocio, tu estatus en la sociedad. Sabes, es incluso justo. Has desempeñado el papel de empresaria de éxito durante demasiado tiempo. Es hora de dejar paso a los jóvenes. Beverly miraba caer las hojas amarillas por la ventana. Octubre había sido sorprendentemente cálido. Agradezco tu sinceridad, dijo con voz uniforme. Pero ahora tengo que volver a la reunión. Que tengas un buen día, Meredith. Terminó la llamada y se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono durante unos segundos. Luego respiró hondo, se ajustó el cuello de la blusa y volvió a la sala de conferencias. Entonces, ¿en qué punto estamos de la actuación de la tercera rama? Su voz sonaba tranquila y segura. La reunión terminó en 1 hora. Beverly repasó los informes, modificó la estrategia de marketing para el siguiente trimestre y envió algunos correos electrónicos importantes. Solo entonces se permitió abrir el portátil e iniciar sesión en el sistema de gestión de cuentas de la empresa. Meredith tenía razón. Técnicamente, la mayoría de los activos estaban a nombre de Ethan. Al principio de su matrimonio le había parecido una decisión inteligente. Él tenía experiencia en finanzas y gestión de activos. Beverly acababa de empezar su negocio y confiaba plenamente en su marido. Abrió el correo y encontró una carta de hacía 2 años de su padre, un conocido abogado especializado en divorcios. En aquel momento, ella había ignorado su consejo de poner parte de los bienes a su propio nombre, pensando que era una señal de desconfianza en su marido. Ahora esas palabras tenían un significado muy distinto. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Ethan. Beverly miró la llamada entrante y la silenció. Luego abrió el calendario y empezó a cancelar metódicamente todas las actividades conjuntas para el mes siguiente. Esa noche cenó en un pequeño restaurante donde Ethan y ella celebraban la apertura de su primer salón. El camarero la reconoció y le trajo una botella de su vino favorito, cortesía de la casa. Beverly se sentó junto a la ventana, sorbiendo lentamente su vino y observando a los transeúntes. El teléfono volvió a sonar. Primero Ethan, luego Meredith. Beverly no contestó a ninguna de las 2 llamadas. En su lugar, sacó un bloc de notas y empezó a escribir. Primero una lista de abogados especializados en derecho de sociedades. Después, una lista de documentos que había que comprobar. Por último, hizo una pequeña lista de personas en las que realmente podía confiar. En casa, Ethan se había llevado algunas de sus cosas. En la mesa de la cocina había una nota con una disculpa y una explicación. Beverly no se molestó en leerla. Subió a su despacho y encendió el ordenador. Pasó las horas siguientes revisando documentos de la empresa, extractos bancarios y correspondencia corporativa. La imagen iba tomando forma poco a poco. Era evidente que Meredith llevaba mucho tiempo planeándolo. Cada movimiento que hacía formaba parte de una estrategia cuidadosamente estudiada. Cerca de medianoche, Beverly abrió la caja fuerte y sacó una carpeta con documentos que su padre le había aconsejado guardar hacía años. En aquel momento le había parecido una precaución innecesaria. Ahora esos papeles podían ser la clave para preservar lo que había construido. Beverly se sirvió más vino y se acercó a la ventana. La ciudad nocturna centelleaba de luces, indiferente al drama humano.
En algún lugar, en uno de los pisos, Meredith celebraba su supuesta victoria. Me pregunto si se habrá dado cuenta de que acababa de cometer un error fatal con su llamada. Beverly sonrió y bebió un sorbo de vino. Luego volvió a su escritorio y abrió un nuevo documento. En la línea superior escribió: Plan de acción. Meredith quería una guerra. Bueno, la tendría, pero no sería la guerra para la que se estaba preparando. La subasta benéfica anual a favor del City Hospital se celebraba tradicionalmente en el Grand Hotel. Beverly fue una de las primeras en llegar. Tenía que comprobar que todo estaba listo para la presentación del nuevo proyecto de su empresa para equipar el pabellón infantil con modernos equipos. La amplia sala se fue llenando de invitados. Beverly notó que varios de sus antiguos conocidos fingían cuidadosamente no verla. La noticia del inminente divorcio ya había empezado a correr, generando susurros y miradas lascivas. «Beverly, querida». Elinor Brighton saludó con la mano. «Me alegro mucho de que hayas venido. Debo confesar que estábamos preocupados». «¿Por qué no iba a venir?». Beverly sonrió. «Es un acontecimiento importante para la ciudad». En ese momento, Meredith entró en el vestíbulo del brazo de Ethan. Llevaba un vestido esmeralda que acentuaba su figura y alrededor del cuello un collar que Beverly recordaba del último aniversario de boda de ella y Ethan. «¡Qué situación más incómoda!», murmuró Elinor. «Quizás sería mejor que...». «No pasa nada», la interrumpió Beverly. «Mejor hablemos del programa de la noche». La subasta comenzó con presentaciones de proyectos benéficos. Beverly presentó con confianza su iniciativa, respondió a las preguntas y anunció la cantidad inicial de la donación. Vio que Meredith susurraba algo al oído de sus vecinas, pero no lo hizo saber. Durante el descanso, Beverly se dirigió al bar. Meredith, que al parecer había decidido que era el momento oportuno, la siguió. «Me sorprende que sigas representando este proyecto», dijo en voz lo bastante alta para que la oyeran quienes la rodeaban, «teniendo en cuenta los inminentes cambios en la dirección de la empresa». Beverly se volvió lentamente hacia ella. «¿Qué cambios tienes en mente exactamente, Meredith?». «Bueno, cuando la participación mayoritaria pase al nuevo propietario». Meredith sonrió significativamente. «¿Te refieres a la participación que supuestamente pertenece a Ethan?». Beverly bebió un sorbo de vino. «Es curioso que lo menciones. Verás, esos documentos se redactaron con algunos matices interesantes». La sonrisa de Meredith se desvaneció ligeramente. «¿De qué estás hablando?». «Sobre no partir la piel de un oso sin matar», habló Beverly en voz baja, pero todos a su alrededor podían oírla. «Y sobre el hecho de que ciertos negocios inmobiliarios realizados a través de ciertos fondos podrían despertar el interés de Hacienda, sobre todo si salen a la luz todos los detalles». Meredith se puso pálida. «¿Me estás amenazando?». «De ninguna manera, solo una pequeña charla. Por cierto, es un collar precioso. Es una pena que no esté a tu nivel, parece un poco pretencioso». «Pretencioso». A estas alturas se había formado un espacio vacío a su alrededor. Los invitados se apartaban con delicadeza, pero escuchaban atentamente cada palabra. «Solo estás celosa». Meredith trató de mantener la compostura. «Acéptalo. Perdiste. Ethan me eligió a mí». «Meredith, cariño». Beverly se inclinó ligeramente hacia ella. «¿De verdad crees que pondría activos serios en una empresa sin protegerlos legalmente? Mi padre no es considerado el mejor abogado de divorcios del estado por nada. Damas y caballeros, les pido disculpas por esta pequeña escena. Volvemos a la subasta. Me gustaría aumentar mi contribución al proyecto del pabellón infantil». Meredith permaneció de pie junto a la barra, frotándose nerviosamente el collar. Beverly se dio cuenta de que Ethan, que había estado observando la escena desde la distancia, se daba la vuelta apresuradamente y empezaba a mirar el cuadro de la pared con exagerado interés. El resto de la velada transcurrió en un ambiente extraño.
Los invitados se cuidaban de fingir que no había pasado nada, pero de vez en cuando lanzaban miradas a Beverly o a Meredith y Ethan. Beverly charlaba tranquilamente con sus compañeros, discutía los detalles del proyecto e incluso bailó con el presidente del patronato del hospital. Cuando se marchaba, oyó hablar a dos señoras en el servicio de señoras. ¿Has visto cómo la ha precipitado? Increíble. Y ni una sola palabra grosera, pero fue muy claro. Beverly salió al exterior y respiró profundamente el aire fresco del atardecer. El portero le entregó el coche y vio cómo Meredith se apresuraba a salir sola del hotel, sacando el teléfono mientras avanzaba. Ethan no estaba a su lado. Beverly volvió a casa animada. Se quitó los zapatos, se sirvió una copa de vino y abrió el portátil. La pantalla se iluminó con la notificación de una nueva carta de su abogado. Parecía que iba a ser una noche interesante. La carta del abogado contenía exactamente lo que Beverly esperaba: documentos sobre una serie de negocios inmobiliarios dudosos realizados a través de empresas fantasma. Meredith estaba demasiado segura de sí misma como para cubrir sus huellas con cuidado. Había montado un sistema por el cual las propiedades se vendían oficialmente a un precio infravalorado y los compradores pagaban una diferencia significativa en efectivo. Por este huesillo de evasión fiscal se llevaba una doble comisión, tanto del vendedor como del comprador, que posteriormente se ahorraba el impuesto sobre bienes inmuebles debido a la infravaloración en los documentos. Las empresas pantalla se utilizaron para la parte no oficial del pago. El caso de la mansión de River Street fue especialmente interesante. Según los documentos, se vendió por $1.200.000, aunque el precio real era de $2 millones. La diferencia de $800.000 pasó por 3 empresas diferentes, registradas con nombres falsos. La comisión de Meredith era de casi el 10% del importe total, en lugar del 3% habitual. Era experta en aprovecharse de que la gente estaba dispuesta a pagar de más por la oportunidad de ahorrarse impuestos. Beverly abrió el calendario de actos sociales para el mes siguiente. El acto benéfico era solo el principio, ahora tenía que ser más sutil. Marcó el número de Sandra Mackenzie, redactora jefe de la revista de negocios de la ciudad. ¿Sandra? Sí, hace tiempo. Escucha, ¿recuerdas que dijiste que buscabas un artículo interesante sobre las tramas turbias del mercado inmobiliario? Tengo algo interesante. Una serie de tratos infravalorados, empresas fantasma, doble contabilidad, todo lo que necesitas para una buena investigación. Al día siguiente, Beverly quedó con Elinor Brighton para comer. La conversación, como por casualidad, giró en torno a la mansión recientemente adquirida para el hospicio infantil. Resulta que sé que una casa similar en el mismo barrio se vendió hace poco por casi el doble, dijo Beverly pensativa. Sin duda es alentador que el hospicio haya podido ahorrar dinero, pero me preocupa la legalidad de ese ahorro. No me gustaría que una organización benéfica se viera envuelta en un fraude fiscal. Elinor se puso pálida. Ella presidía el patronato del hospicio y se había encargado personalmente del trato. Beverly sabía que en menos de una hora esta información se transmitiría a los demás miembros del consejo. Esa misma noche se encontró Vichy en un restaurante con James Holton, director de Hacienda. Se conocían de actos benéficos y la conversación derivó fácilmente hacia el tema inmobiliario. James, ¿has notado una tendencia extraña? Algunas propiedades se están vendiendo muy por debajo de los precios de mercado, sobre todo en los barrios de élite. Los vendedores no parecen disgustados. Holton desconfiaba. Hacía tiempo que sospechaba de la existencia de este tipo de tramas, pero no encontraba pruebas concretas. Una semana después, una revista de negocios publicó un artículo sobre fraudes inmobiliarios. No se mencionaban nombres, pero las tramas descritas resultaban dolorosamente familiares para todos los que trabajaban con Meredith. La historia sobre la casa de River Street era especialmente detallada, pero sin dar la dirección exacta.
Beverly notó cómo algunos clientes empezaban a cancelar sus citas con Meredith. Al principio fueron incidentes aislados, pero luego la tendencia se acentuó. En el siguiente acto social, Meredith ya no era el centro de atención. La gente saludaba educadamente y se alejaba, temiendo que cualquier contacto con ella pudiera atraer la atención de las autoridades fiscales. Ethan empezó a mostrar signos de preocupación. Beverly se enteró, a través de conocidos comunes, de que se había iniciado una auditoría interna en su empresa. Alguien, ella sabía exactamente quién, había informado anónimamente a la dirección sobre la posible implicación de empleados en tramas de evasión fiscal en transacciones inmobiliarias. A finales de mes, la reputación de Meredith empezó a resquebrajarse. Ya no la invitaban a eventos importantes. Varios clientes importantes cancelaron contratos, temiendo problemas con Hacienda. Una tras otra, las fundaciones benéficas se negaban a trabajar con ella, reacias a arriesgar su reputación. Beverly trabajó metódicamente en su cuaderno, reuniéndose con las personas adecuadas y dirigiendo cuidadosamente las conversaciones en la dirección correcta. Nunca acusó directamente a Meredith, sino que se limitó a hacer las preguntas adecuadas a las personas adecuadas, dejando que sacaran sus propias conclusiones. Aquella noche recibió un mensaje histérico de Meredith. ¿Te crees muy lista? Esto es la guerra. Beverly sonrió y contestó, no, cariño, habría guerra si tuvieras alguna posibilidad de ganar, y esto no es más que el resultado natural de tu codicia. Colgó el teléfono y abrió una nueva carta del abogado. Contenía documentos sobre otras 3 transacciones con claros indicios de infravaloración y evasión fiscal. La siguiente fase del plan estaba lista para ejecutarse. Ahora que la posición social de Meredith se tambaleaba, era el momento de investigar su licencia profesional. Después de todo, una licencia de agente inmobiliario no es un privilegio vitalicio, sobre todo cuando había pruebas de violaciones sistemáticas de la ley. Beverly se sirvió un vaso de vino y se asomó a la ventana. En algún lugar, en la inmensa ciudad, Meredith probablemente estaba dando vueltas buscando una forma de salvar la situación. Pero ya era demasiado tarde. La máquina de destrucción de la reputación se había puesto en marcha y no había forma de detenerla. La oficina de Hacienda recibió a Beverly con aire fresco y acondicionado. James Holton ya la estaba esperando. Una conversación informal en un restaurante se había convertido en una reunión oficial. S.R.A. Hawkins, los documentos que nos ha proporcionado han resultado ser bastante informativos. Holton puso los archivos sobre la mesa. Especialmente la historia sobre esa mansión en los suburbios. Hemos descubierto una serie de transacciones similares. Beverly se sentó en el cómodo sillón de cuero, escuchando atentamente mientras el inspector de Hacienda describía las irregularidades que había descubierto. En el último año, Meredith había realizado no menos de 12 grandes transacciones con indicios de infravaloración. El importe total de los impuestos impagados superaba los $3 millones. También nos interesamos por las empresas a través de las cuales pasaban los pagos extraordinarios. Mostró Holton un diagrama en la pantalla de un ordenador. Es increíble cómo están todas conectadas a una pequeña oficina en Delaware. Paralelamente a la auditoría fiscal, se desarrollaba una investigación periodística. Sandra Mackenzie demostró ser una reportera con talento. Encontró a varios antiguos clientes de Meredith dispuestos a hablar de forma anónima sobre sus métodos de actuación. Nos convenció de que era una práctica habitual, relató uno de ellos. Decía que todo el mundo lo hacía y que era perfectamente seguro. Ahora nos damos cuenta de que nos hemos convertido en cómplices del fraude fiscal. Los rumores empezaron a circular en la comunidad inmobiliaria de la ciudad. Los colegas de Meredith, antes envidiosos de su éxito, ahora se distanciaban cuidadosamente. Nadie quería verse implicado en un escándalo de evasión fiscal. Beverly reunió información metódicamente.
Descubrió que Meredith utilizaba sus contactos bancarios para concertar hipotecas por importes muy inferiores a los reales. Esto permitía a sus clientes obtener condiciones más favorables, pero violaba directamente las leyes bancarias. «Mira estos documentos», le dijo a Marcus Fielding, jefe de la Comisión de Ética de la Asociación Inmobiliaria. ¿Es una práctica normal tasar una propiedad por la mitad del valor de mercado? Fielding frunció el ceño, revisando la documentación. La Comisión de Ética ya había iniciado una investigación interna sobre las actividades de Meredith. El escándalo inmobiliario estaba en boca de todos. El artículo de Sandra había provocado una gran tormenta y otras publicaciones se habían hecho eco de la noticia y habían iniciado sus propias investigaciones. Los periodistas indagaban cada vez más, encontrando nuevos detalles del fraude. «Es una auténtica estafa piramidal», explicó un experto en el programa matinal. «La infravaloración en los documentos lleva a infravalorar los impuestos, los pagos de la hipoteca y las primas del seguro, pero tarde o temprano este tipo de esquemas colapsan». Meredith intentó defenderse. Contrató a un costoso abogado y a un especialista en relaciones públicas y organizó una rueda de prensa en la que negó todas las acusaciones. Pero los documentos hablaban por sí solos. «Siempre he actuado en interés de mis clientes», afirmó. Todas las transacciones fueron legales y transparentes. Sin embargo, sus palabras ya no convencían a nadie. Especialmente después de que saliera a la luz la historia de la organización benéfica, se descubrió que incluso en el acuerdo con el hospicio había conseguido llevar a cabo su esquema de doble pago. Eleanor Brighton estaba furiosa. «Le confiamos fondos de caridad y nos utilizó para sus maquinaciones». Beverly observó los acontecimientos desde la barrera. No tomó ninguna otra medida. El mecanismo ya estaba en marcha y el sistema estaba haciendo su propio trabajo. Hacienda, los auditores de los bancos, la asociación inmobiliaria, todos estaban examinando las actividades de Meredith. Ethan intentó ponerse en contacto con Beverly varias veces. En el último mensaje escribió: «Tenemos que hablar. No sabía el alcance de sus maquinaciones». Beverly no respondió. En su lugar, envió a su abogado una nueva serie de documentos, informes de tasadores independientes sobre todas las propiedades que Meredith había vendido en los últimos 3 años. La diferencia entre el valor oficial y el real de algunas de las propiedades era asombrosa. Esa tarde, se sentó en su despacho a ver las noticias. En la portada del sitio web de la ciudad había un artículo sobre el inicio de una investigación oficial sobre las actividades de un conocido agente inmobiliario de lujo. No se daba ningún nombre, pero todo el mundo sabía de quién se hablaba. Sonó el teléfono. Había un mensaje de Sandra Mackenzie. «La segunda parte de la investigación sale mañana. No te vas a creer lo que hemos encontrado en el despacho de Delaware». Beverly sonrió. Sabía exactamente lo que habían encontrado allí. Al fin y al cabo, había sido ella quien había puesto a los periodistas sobre la pista. Ahora solo tenía que esperar a que el castillo de naipes de Meredith se derrumbara de una vez. La llamada de la mañana encontró a Beverly en su despacho del salón principal. Quien llamaba era Michael Donovan, un viejo amigo de Ethan y miembro del consejo de administración de su empresa financiera. «Beverly, tenemos un grave problema. Seguridad ha descubierto que alguien ha estado utilizando información corporativa para transacciones inmobiliarias. Parece que se filtró a través de la cuenta de Ethan». Beverly se recostó en su silla. Había estado esperando este momento. Seguridad había iniciado una revisión de todos los empleados después de que varios clientes importantes se quejaran de extrañas coincidencias. Sus planes confidenciales de expansión comercial estaban llegando a conocimiento de otros vendedores. ¿Lo sabías? Michael podía oír la tensión en su voz. Tuve una corazonada. ¿Recuerdas el centro comercial de West Street? Meredith vendió el solar contiguo una semana antes de que se anunciara oficialmente la ampliación.
El nuevo propietario triplicó su inversión enseguida. Michael se quejó en voz baja. Beverly sabía que estaba mirando los documentos. Se los había enviado con antelación al equipo de seguridad de la empresa a través de una fuente anónima. A lo largo del día, los acontecimientos se sucedieron con rapidez. Ethan fue convocado a una reunión de emergencia de la junta directiva. Meredith también fue invitada, formalmente para hablar de sus servicios inmobiliarios que la empresa había estado utilizando durante los 2 últimos años. Beverly no asistió a la reunión, pero se enteró de los detalles por Carol, la secretaria del consejo. Empezó con la habitual discusión sobre contratos hasta que el jefe de seguridad inició la presentación. En la pantalla aparecieron gráficos que mostraban una extraña correlación entre los tratos inmobiliarios y las decisiones corporativas confidenciales. Meredith había hecho 14 grandes negocios en el último año, cada uno de ellos perfectamente alineado con los planes de la empresa, que solo un estrecho círculo de personas conocía. Ethan se quedó pálido mientras los de seguridad le mostraban los registros de su correo electrónico corporativo. Resultó que alguien entraba regularmente en su cuenta desde la dirección IP de su casa a altas horas de la noche, consultando documentos confidenciales. Nunca le di mi contraseña, intentó justificarse. Pero usted dejaba el portátil en casa cuando se iba a reuniones de trabajo, replicó el jefe de seguridad. Y nunca cambiaste la contraseña, a pesar de que es un requisito de seguridad obligatorio. Meredith intentó negarlo todo, pero las pruebas eran irrefutables. Seguridad había rastreado toda la cadena, desde el acceso a información confidencial hasta transacciones inmobiliarias concretas. Utilizaste información privilegiada para tu enriquecimiento personal, concluyó el presidente del consejo. Eso no es solo una violación de la ética empresarial, es un delito federal. Ethan comprendió por fin la magnitud del problema. Meredith no era solo su amante, estaba utilizando metódicamente su relación para obtener información confidencial. Cada vez que él le contaba los planes de la empresa o se dejaba el portátil encendido, ella obtenía datos que convertía en dinero. Por la tarde, Beverly recibió otra llamada de Michael. Ethan había presentado su dimisión. El consejo de administración le había dado la oportunidad solo por respeto a sus 15 años de servicio a la empresa. Meredith, por su parte, se enfrentaba a una investigación de la Comisión del Mercado de Valores. «Me ha dicho que te diga que quiere reunirse contigo», dijo Michael. «Parece absolutamente destrozado». Beverly le agradeció la información y terminó la llamada. Abrió el portátil y consultó las últimas noticias. La historia del fraude fiscal de Meredith ya no era el tema principal. Ahora todo el mundo hablaba del uso de información privilegiada y de una posible investigación de la SEC. Por la noche había recibido un largo mensaje de texto de Ethan. Hablaba de lo ciego que había estado, de cómo Meredith lo había manipulado, de cómo había arruinado su matrimonio por una mujer que solo lo veía como una fuente de información. Beverly no respondió. En su lugar, abrió la carpeta de documentos que había estado recopilando durante los últimos meses. Había pruebas de algo más que fraude fiscal y uso de información privilegiada. Encontró planes para canalizar dinero a través de empresas en paraísos fiscales, escrituras falsificadas y pruebas de sobornos a funcionarios municipales. Meredith era demasiado codiciosa y confiada. Creía que podía utilizar impunemente a todos los que la rodeaban, clientes, amantes, colegas, pero no se daba cuenta de que un día alguien empezaría a investigar sus asuntos. Aquella noche, tarde, recibió un mensaje de texto histérico de Meredith. «Tú organizaste esto. Tú fuiste quien puso a los de seguridad tras mi pista». Beverly sonrió y tecleó una respuesta. «Lo único que hice fue dejar que se supiera la verdad. El resto lo hiciste tú sola». Se sirvió un vaso de vino y se acercó a la ventana. Las luces seguían encendidas en la oficina de enfrente.
Un comité especial estaba trabajando allí, comprobando todas las transacciones inmobiliarias de los últimos 3 años. Beverly sabía que encontrarían muchas más cosas interesantes. Al fin y al cabo, lo que ya había salido a la luz era solo la punta del iceberg. Ethan envió otro mensaje, suplicando una reunión. Beverly lo borró sin leerlo. Ya había pasado el momento de hablar. Ahora comenzaba la fase final de su plan y ella iba a llevarlo a cabo. La sala de conferencias de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de la ciudad estaba abarrotada. Se había convocado una reunión extraordinaria después de que la noticia sobre el uso de información privilegiada saliera en las noticias federales. Beverly estaba sentada en la última fila, observando lo que ocurría. Meredith intentaba mantener la compostura, pero eran los pequeños detalles los que la delataban. Las manos temblorosas, el pelo revuelto, el traje arrugado. Parecía no haber dormido en días. A su lado estaba sentado un hombre mayor con un traje caro, un abogado de empresa muy conocido en la ciudad. Marcus Fielding, el jefe de la asociación, abrió la reunión. Se le notaba en la cara lo incómodo que estaba con la situación. Él había avalado personalmente a Meredith cuando empezaba en el sector inmobiliario de lujo. En los 20 años que lleva la asociación en activo, esta es la primera vez que nos encontramos con un caso como este. Su voz sonaba cansada. Fraude fiscal, uso de información privilegiada, falsificación de documentos. La lista de delitos ocupa varias páginas. Beverly notó que Meredith se estremecía ante la mención de la falsificación de documentos. Al parecer, no sabía que esa información también había salido a la luz. Uno a uno, los miembros de la asociación, personas que no hacía mucho habían sido consideradas amigas y socias de Meredith, se fueron levantando. Jane Wilson, especializada en inmuebles comerciales, describió cómo Meredith utilizó su nombre para realizar negocios dudosos. Robert Chang describió el plan que utilizó para realizar transacciones infravaloradas a través de su agencia. He perdido 3 clientes importantes a causa de este escándalo, declaró Stephen Brody, propietario de una de las agencias inmobiliarias más antiguas de la ciudad. Llevo 25 años labrándome una reputación, y ahora todos los agentes inmobiliarios de la ciudad están bajo sospecha. Meredith intentó defenderse. Habló de celos de la competencia, de prejuicios, de que todas las acusaciones eran exageradas, pero cada vez era interrumpida con nuevos hechos y documentos. Aquí está el contrato con la familia Greenwood. Paula Ramírez, especializada en inmuebles de lujo, puso una carpeta sobre la mesa. Utilizaron mi nombre como avalista, aunque nunca lo consentí. Casi me demandan. A mitad de la reunión, estaba claro que Meredith había perdido el apoyo de todos sus antiguos aliados. Incluso los que antes habían hecho la vista gorda ante su modus operandi, intentaban ahora distanciarse. «Hemos recibido una solicitud de la SEC», anunció Fielding. «Exigen todos los documentos de las transacciones de los últimos 5 años. Esto se aplica no solo a las transacciones de la señorita Sloan, sino a todos los que han trabajado con ella». Un murmullo contrariado recorrió la sala. Nadie quería estar bajo el escrutinio de las autoridades federales. Casi al final de la reunión, Richard Clark, representante de una gran empresa constructora, tomó la palabra. Anunció la cancelación de todos los contratos con Meredith y su agencia. Le siguieron otros promotores que también se negaron a cooperar. «No podemos arriesgar la reputación de la empresa», explicó uno de ellos. «Cualquier conexión con este escándalo podría ahuyentar a los inversores». Beverly vio cómo, uno a uno, los antiguos socios de Meredith la repudiaban públicamente. Cada uno intentaba demostrar que no tenían ni idea de sus maquinaciones, que habían sido engañados como todos los demás. Después de la reunión, Meredith intentó hablar con algunos de sus antiguos compañeros, pero todos se alejaron a toda prisa, fingiendo no haberse dado cuenta de su presencia.
Su abogado se apresuró a anotar algo en su cuaderno, moviendo la cabeza de vez en cuando. Esa tarde, el mayor banco de la ciudad anunció que dejaba de trabajar con Meredith. Le siguieron otras instituciones financieras. Las compañías de seguros empezaron a revisar todos los acuerdos en los que había participado. «Se acabó», dijo Fielding, acercándose a Beverly después de la reunión. «Nadie en la ciudad volverá a hacer negocios con ella. Incluso si por algún milagro conserva su licencia, su carrera está arruinada». Beverly asintió y se dirigió a la salida. En el vestíbulo, se encontró con Meredith, que parecía completamente abatida por lo que estaba ocurriendo. ¿Contenta? Meredith siseó. «Has arruinado todo lo que he pasado años construyendo». «No, Meredith», replicó Beverly con calma. «Tú misma lo arruinaste todo. Yo solo dejé que todos vieran la verdad». Salió a la calle, donde la esperaba su coche. Aún le quedaba mucho trabajo por delante. Tenía que asegurarse de que ninguno de los antiguos socios de Meredith cambiara de opinión y se pusiera en contacto con ella. Pero la parte principal del plan estaba hecha. La comunidad empresarial de la ciudad había dado la espalda a una mujer que había seguido sus propias reglas durante demasiado tiempo. Las noticias de la mañana estaban llenas de titulares sobre la rueda de prensa que Meredith había organizado en el vestíbulo del Grand Hotel. Había contratado a un conocido profesional de las relaciones públicas y preparado un emotivo discurso sobre el acoso que sufría una mujer de éxito por parte de la gente envidiosa. Beverly vio un vídeo del acto y observó lo poco natural que parecía Meredith con su traje Chanel impecablemente confeccionado. Su última compra antes de que empezaran a bloquearle las tarjetas de crédito. «He sido víctima de una campaña cuidadosamente planeada para desacreditarme». La voz de Meredith temblaba de rabia mal disimulada. «Todas esas acusaciones son mentiras creadas por gente que no puede aceptar el éxito de una mujer joven en un campo de los negocios tradicionalmente dominado por los hombres». El plan no era malo. Convertir la historia de los chanchullos en un drama feminista sobre los prejuicios contra las mujeres de éxito. Pero algo que Meredith no tuvo en cuenta fue que más de la mitad de sus víctimas también eran mujeres. Paula Ramírez fue la primera en reaccionar, publicando en sus redes sociales escaneos de documentos falsificados firmados por Meredith. Le siguió Jane Wilson con una descripción detallada del plan para utilizar empresas fantasma. Por la tarde, apareció en Internet una carta abierta, firmada por 23 agentes inmobiliarias que habían sufrido las maquinaciones de Meredith. El siguiente paso de Meredith fue un intento de filtrar información sucia sobre miembros de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de la ciudad. Dio a entender a los periodistas que estaba dispuesta a revelar información sobre infracciones cometidas por otros participantes en el mercado inmobiliario. Sin embargo, el tiro le salió por la culata. La Comisión de Ética inició inmediatamente una revisión no programada de todos sus documentos. «Se está cavando su propio agujero», comentó Marcus Fielding en una conversación con Beverly. «Cada intento de justificarse solo descubre más violaciones». En un gesto desesperado, Meredith pidió a antiguos clientes que la apoyaran públicamente. Envió docenas de cartas recordándoles la cooperación mutuamente beneficiosa. En realidad, se trataba de un intento mal disimulado de chantaje. Al fin y al cabo, muchos de esos clientes estaban implicados en tramas para infravalorar bienes inmuebles. La reacción fue inmediata. 3 grandes promotores acudieron a la fiscalía con declaraciones sobre extorsión. Prefirieron confesar su participación en el fraude fiscal antes que verse implicados en un nuevo escándalo. Beverly observó esta autodestrucción con una mezcla de interés profesional y ligera tristeza. Todos los movimientos de Meredith eran previsibles. Un depredador acorralado siempre ataca a ciegas. El jueves, Meredith se presentó en la oficina principal de la cadena de salones de Beverly. Estaba visiblemente sobria y exigió una reunión.
Los de seguridad la escoltaron educada pero firmemente hasta la salida. Una hora después, apareció en Internet un vídeo histérico en el que Meredith acusaba a Beverly de orquestar el acoso y amenazaba con revelar toda la verdad sobre el origen de su estado. «Creo que deberíamos presentar una demanda por acoso», sugirió el abogado de Beverly tras revisar las imágenes de vigilancia. Su comportamiento se está volviendo impredecible. Pero Beverly negó con la cabeza. «No hace falta. Déjala hablar. Cada palabra que dice no hace más que confirmar que estamos ante una persona que ha perdido el control». El viernes, Meredith intentó dar otra rueda de prensa, esta vez en una pequeña sala de conferencias de un hotel de las afueras. Otros lugares más prestigiosos se negaron a trabajar con ella. Acudió con una carpeta de documentos que supuestamente probaban la existencia de una conspiración contra ella. Sin embargo, en mitad de su discurso, empezó a confundir fechas y nombres y luego se echó a llorar, acusando al mundo entero de injusticia. Los periodistas presentes en la conferencia se sintieron avergonzados. En lugar de una denuncia, recibieron un reportaje sobre el ataque de nervios de una agente inmobiliaria de éxito. Las noticias de la noche solo mostraron un breve segmento en el que Meredith, untándose las mejillas con rímel, gritaba que había sido traicionada por todos aquellos en los que confiaba. El fin de semana se supo que el banco había iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria de su piso en un barrio de lujo. Un club deportivo de élite canceló su afiliación. Incluso su boutique favorita de la Quinta Avenida le pidió amablemente que comprara en otro sitio. El sábado por la noche, Beverly recibió un extraño mensaje de Ethan. «Ha venido a verme. Me amenazó con decirme algo sobre ti y nuestro matrimonio. No le hice caso, lo siento por todo». Beverly borró el mensaje sin leerlo. Estaba sentada en el despacho de su casa, revisando el papeleo de un nuevo proyecto para ampliar la cadena de salones. Sobre la mesa había un periódico reciente con una pequeña noticia en la última página. La SEC había iniciado una investigación formal sobre las actividades de un agente inmobiliario plagado de escándalos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Meredith. Beverly no contestó, pero escuchó el mensaje dejado en el contestador. Por el habla confusa y los sollozos, Meredith estaba histérica. Estaba amenazando, suplicando una reunión u ofreciendo algún tipo de trato. Beverly bebió un sorbo de vino y abrió el portátil. Tenía que preparar los documentos para la reunión de mañana con los inversores. El mundo seguía girando, y ya no había sitio en él para gente como Meredith Sloan. La reunión anual de la Asociación de Agentes Inmobiliarios era siempre un acontecimiento importante en la vida empresarial de la ciudad. Este año, el salón del Hotel Plaza estaba abarrotado. Todo el mundo esperaba la intervención de Beverly Hawkins. Tras una serie de escándalos con Meredith Sloan, la junta directiva le pidió que hablara sobre la transparencia en el sector inmobiliario. Beverly llevaba semanas preparando esta presentación. Recopiló todos los documentos, organizó las pruebas y preparó una presentación. No se trataba solo de un informe sobre las maquinaciones de un agente inmobiliario, sino de presentar un panorama completo de la corrupción en el sector inmobiliario de lujo. En primera fila se sentaron representantes de Hacienda, la Fiscalía y la Comisión de Valores. Beverly vio entre ellos a James Holton, que la saludó con una sutil inclinación de cabeza. Habían mantenido varias reuniones informales durante el último mes, en las que habían discutido los detalles de la investigación. «Señoras y señores», empezó Beverly cuando se hizo el silencio en la sala, «hoy quiero contarles una historia sobre cómo la ambición y la codicia pueden destruir no solo una carrera, sino todo un sistema de confianza en nuestro negocio». En la gran pantalla apareció un diagrama del flujo de dinero a través de empresas ficticias. Beverly explicó metódicamente, sin emociones innecesarias, el mecanismo de las maquinaciones.
mostró cómo una transacción inmobiliaria ordinaria se convertía en una compleja trama de evasión fiscal. Aquí están los documentos de la mansión de River Street, mostró escaneos de los contratos. El precio oficial es de 1.200.000. El valor real es de 2 millones. La diferencia pasó por 3 empresas fantasma registradas en las Islas Caimán. Se hizo un silencio absoluto en la sala. Muchos estaban reconociendo sus propias transacciones a través de la oficina de Meredith. Pero eso fue solo el principio, continuó Beverly. El esquema se complicó con el uso de información privilegiada. La siguiente diapositiva mostraba la correlación entre las operaciones inmobiliarias y las decisiones corporativas de las grandes empresas. Beverly explicó cómo se utilizaba la información sobre expansiones empresariales previstas para especular en el mercado inmobiliario. En mitad de la presentación, se abrieron las puertas del auditorio y entró Meredith. Estaba pálida, pero mantenía el semblante serio. Beverly se fijó en que su traje, antes inmaculado, parecía ahora arrugado y su maquillaje estaba mal aplicado. «Es una calumnia», gritó Meredith. «No tienen derecho a...» «Sí lo tenemos», la interrumpió Marcus Fielding con calma. «Tenemos todas las pruebas. Por favor, tome asiento o abandone la sala». Meredith se sentó en la silla más cercana. Beverly continuó su presentación, mostrando ahora documentos sobre tasaciones falsas de propiedades y falsos contratos hipotecarios. Cada una de estas transacciones no solo violaba la ley, dijo, socavaba la credibilidad de nuestra profesión. Cada vez que hacemos la vista gorda ante tales violaciones, nos convertimos en cómplices. Hacia el final de la presentación, Beverly desveló un nuevo sistema de revisión de transacciones desarrollado conjuntamente con Hacienda y los auditores bancarios. El sistema implica múltiples niveles de escrutinio y una transparencia total de todas las transacciones. La presentación fue seguida de un turno de preguntas. Representantes de varias agencias inmobiliarias se interesaron por los detalles del nuevo sistema de control. Los periodistas intentaron obtener más información sobre transacciones concretas. Meredith permanecía sentada, inmóvil, mirando al frente. Cuando Beverly le mostró otro documento con su firma, ni siquiera pestañeó. Al final de la reunión, un representante de la fiscalía tomó la palabra. Anunció que se había iniciado una investigación formal de todas las transacciones realizadas a través de la agencia de Meredith en los últimos 5 años. También anunció que varios clientes importantes ya habían aceptado cooperar con la investigación a cambio de clemencia. Cuando terminó la reunión, Meredith intentó acercarse a Beverly, pero 2 hombres vestidos con trajes ajustados se lo impidieron. Mostraron su identificación como agentes federales y le pidieron que les siguiera. Beverly recogió su identificación y se dirigió a la salida. En la puerta la esperaba Sandra Mackenzie con una grabadora. «Una actuación estupenda», dijo la periodista. «¿Qué crees que pasará después?» «El sistema se limpiará», respondió Beverly. «Es un proceso doloroso, pero necesario. El mercado inmobiliario debe funcionar con reglas transparentes». Esa tarde, se sentó en su despacho a repasar la cobertura inicial de la prensa. Su discurso había sido calificado de punto de inflexión en la historia del mercado inmobiliario de la ciudad. Los analistas vaticinaban una amplia auditoría de todo el sector. Sonó el teléfono. Era su padre, un destacado abogado. «Estoy orgulloso de ti», le dijo. «No solo te has vengado, has cambiado el sistema». Beverly sonrió. Tenía razón. Hacía tiempo que había dejado de ser una venganza personal. Se había convertido en una lucha por la integridad en el negocio al que había dedicado su vida. La reunión de la Junta de Licencias Inmobiliarias se celebraba en un pequeño juzgado del condado. Beverly estaba sentada en la última fila, observando cómo Meredith y su abogado tomaban asiento frente a la comisión. Meredith había cambiado considerablemente en el último mes. Su postura segura había desaparecido.
Su pelo se había desteñido y su rostro tenía arrugas que nunca antes habían estado allí. El presidente de la comisión, Harold Whitman, empezó a leer la lista de infracciones. Habló en un tono monótono, enumerando cada episodio con fechas y cantidades. Meredith permanecía inmóvil, solo sus dedos frotaban nerviosos el bolígrafo. Infravaloración sistemática de propiedades, el uso de empresas fantasma, suministro de información falsa a las autoridades fiscales, violación de la confidencialidad de los datos de los clientes, el uso de información privilegiada con fines comerciales. La lista duró casi 40 minutos. Cuando Whitman terminó, se hizo un gran silencio en la sala. El abogado de Meredith se levantó y empezó a leer un discurso preparado sobre las circunstancias atenuantes, pero fue interrumpido. «Señor Goldman», dijo Whitman secamente, «hemos leído su declaración escrita. La comisión tiene preguntas directamente para la señorita Sloan». Meredith se estremeció. Estaba claro que no estaba preparada para preguntas directas. Los comisarios empezaron a preguntarle por transacciones concretas, exigiéndole que explicara el mecanismo de realización de pagos a través de sociedades offshore. «IA actuaba en interés de mis clientes», dijo con voz insegura. «Todos estos esquemas eran prácticas habituales». «Está diciendo que infringir la ley es una práctica común en el negocio inmobiliario», aclaró uno de los comisarios. En ese momento, se abrieron las puertas de la sala y entraron 3 hombres de riguroso traje. Mostraron sus identificaciones de agentes de la SEC y pidieron permiso para asistir a la reunión. Meredith se puso aún más pálida. Pasó la hora siguiente intentando explicar las discrepancias de los documentos, confundiendo su testimonio y contradiciéndose a sí misma. Su abogado intentó intervenir varias veces, pero fue en vano. Durante un descanso, Beverly oyó hablar a 2 comisarios. Nunca había visto un caso tan atroz. «Sí, normalmente al menos intentan cubrir sus huellas, pero esto es un desprecio total por todas las normas». Tras una pausa, la comisión escuchó el testimonio de los clientes afectados. Una pareja de ancianos describió cómo perdieron los ahorros de toda una vida debido a las tasaciones fraudulentas de propiedades. El propietario de una empresa de construcción describió cómo Meredith utilizó información confidencial para manipular los precios de los terrenos. Al final del día, Whitman anunció la decisión de la comisión: revocación de por vida de la licencia de agente inmobiliario con prohibición de trabajar en el sector inmobiliario en todos los estados. Además, el expediente del caso se trasladó a la fiscalía para que iniciara un procedimiento penal. Meredith abandonó la sala por una salida de emergencia, evitando a los periodistas. Pero al cabo de una hora, todos los sitios de noticias locales estaban llenos de titulares sobre el mayor escándalo de la historia del mercado inmobiliario de la ciudad. Al día siguiente, Beverly se encontró accidentalmente con Meredith en el supermercado. Estaba de pie junto a un estante de vino barato, mirando las etiquetas de los precios. Su bolso de diseño había desaparecido y había sido sustituido por un sencillo clutch de cuero, y sus zapatos necesitaban una reparación. «¿Estás contenta?», preguntó Meredith, fijándose en Beverly. Ya no había arrogancia ni amenaza en su voz, solo cansancio. «Fue tu elección, Meredith», respondió Beverly con calma. «Cada decisión que tomaste, cada travesura, fue tu elección. A última hora de la tarde, se supo que el banco había iniciado los trámites para desahuciar a Meredith de su piso. Se descubrió que la hipoteca se había suscrito con documentos falsos. Un gimnasio de élite canceló su inscripción. Una tras otra, las fundaciones benéficas retiraron su nombre de la lista de fideicomisarios. Una semana después, apareció una pequeña noticia en las redes sociales. Meredith Sloan había sido vista en el aeropuerto con un billete de ida a Miami. Abandonaba la ciudad donde últimamente había brillado en todos los eventos importantes.
Beverly había recibido varios mensajes de conocidos comunes. Todos le expresaban su apoyo y admiración por la forma en que había manejado la situación, pero ella sabía que esto no era el final de la historia. Había una investigación criminal por delante, y Meredith todavía tenía que responder por sus acciones ante la ley. Aquella tarde, estaba sentada en su despacho, revisando el papeleo para la ampliación del salón. Sobre la mesa había una invitación para dar una conferencia a los alumnos de una escuela de negocios sobre ética en la empresa moderna. Beverly sonrió. La historia de Meredith Sloan sería un ejemplo perfecto de cómo la ambición sin principios morales conducía al fracaso. Ethan llamó el sábado por la mañana. Su voz sonaba desacostumbradamente seria cuando pidió reunirse. Beverly estuvo de acuerdo. Esta conversación tenía que producirse tarde o temprano. Sugirió reunirse en un pequeño café de la zona de negocios, lo bastante concurrido como para no resultar demasiado íntimo, pero no tan ruidoso como para interferir en la conversación. Beverly fue la primera en llegar y eligió una mesa junto a la ventana. El día estaba nublado y lloviznaba ligeramente. Observó las gotas que caían por el cristal, formando dibujos de fantasía. Ethan llegaba 10 minutos tarde, una vieja costumbre que solía molestarla, pero que ahora solo le causaba una cansada indiferencia. Parecía envejecido. El traje, siempre impecablemente entallado, le quedaba ahora demasiado holgado. Tenía ojeras y canas en el pelo. «Gracias por aceptar reunirnos», empezó, tomando asiento. «Tengo mucho que explicar». Beverly dio un sorbo a su café, esperando a que continuara. Ethan golpeó nerviosamente la mesa con los dedos, un gesto que solo se le aparecía en momentos de gran tensión. No conocía el alcance de sus maquinaciones, dijo en voz baja, bajando la vista a la mesa. Al principio parecía inofensiva. Preguntaba por los planes de la empresa, indagaba sobre nuevos proyectos. Pensé que era una conversación normal. «¿Cuándo te diste cuenta de que no lo era?», preguntó Beverly. «Hace unos 6 meses. Me di cuenta de que estaba al tanto de los detalles confidenciales de los acuerdos, pero para entonces…» Se calló, eligiendo las palabras. «Para entonces ya estabas demasiado involucrado», terminó Beverly. Ethan asintió. La camarera le trajo el café, pero él ni siquiera tocó la taza. «¿Sabes qué es lo más raro?», sonrió sin gracia. «Realmente pensé que estaba enamorado de ella, que había encontrado una nueva felicidad, y ella solo me utilizaba para acceder a información». Beverly guardó silencio. En 15 años de matrimonio, había aprendido a leer cada entonación, cada gesto de Ethan. Ahora se sentaba ante ella un hombre destrozado, consciente de la magnitud de sus errores. «La empresa me ha ofrecido la dimisión voluntaria», continuó. «Es mejor que ser despedido por violación de la confidencialidad, pero ahora encontrar un nuevo trabajo en finanzas será casi imposible». «Podrías haberte trasladado a otra ciudad», comentó Beverly. «Podría, pero estoy harto de huir de las consecuencias de mis decisiones». Ethan levantó por fin la vista. «Te debo una disculpa, no solo por engañarte, sino por poner en peligro todo lo que has construido». Beverly recordó su primer encuentro, un joven y prometedor financiero y la incipiente propietaria de un salón de belleza. Habían hecho planes, soñado con el futuro. ¿Cuándo se había torcido todo? ¿Sabes qué es lo gracioso? Sonrió por primera vez durante el encuentro. Si no me hubiera llamado entonces con amenazas, quizá las cosas habrían salido de otra manera, pero se confió demasiado. «Dijo que te lo iba a quitar todo», refunfuñó Ethan. «Oí esa conversación. Debería haberla detenido, pero me callé». «¿Porque en el fondo tú también creías que podías controlar la situación?», asintió con la cabeza. Meredith era buena creando la ilusión de control, hacernos creer que todo iba según lo previsto. En realidad, solo éramos piezas de su juego. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba.
La gente en la calle se apresuró a ponerse a cubierto, abriendo paraguas y levantando los cuellos. «He solicitado el divorcio», dijo Ethan tras una larga pausa. «Mi abogado se pondrá en contacto con el suyo. No impugnaré el reparto de bienes». Beverly asintió. Se lo esperaba. Después de todo lo que había pasado, era el único paso lógico. ¿Sabes de qué me he dado cuenta en estos meses? Ethan terminó su café frío. Siempre has sido más fuerte que yo, más inteligente, previsor. Y yo me dejé llevar por la corriente, dando por sentada tu fuerza. Tal vez ese era nuestro principal problema, replicó Beverly. Dejamos de ser iguales. Se sentaron durante una hora más o menos a discutir los aspectos prácticos del divorcio. Sin dramas ni recriminaciones mutuas, solo una conversación profesional entre dos adultos cuyos caminos se habían separado. Cuando se despidieron al salir del café, Ethan parecía devastado y aliviado a la vez. «Me arrepentiré de esto el resto de mi vida», dijo. «No, no lo lamentarás», negó Beverly con la cabeza. «Con el tiempo, solo será otra lección. Para los dos». Lo vio caminar hacia su coche bajo la lluvia, encorvado y metiéndose las manos en los bolsillos. 15 años de vida juntos llegaban a su fin en un día nublado de otoño, en una cafetería de una ciudad sin rostro. Pero de algún modo parecía lo correcto, sin dramas ni escándalos, solo un reconocimiento de lo obvio. Beverly entró en su coche y sacó el teléfono. Tenía que llamar a su abogado e iniciar el proceso de divorcio oficial. La vida seguía, y ella sabía con certeza que iba en la dirección correcta. El proceso de divorcio transcurrió sorprendentemente bien. Ethan, como había prometido, no impugnó el reparto de bienes. Beverly obtuvo el control total de la cadena de salones de belleza, su casa de campo y la mayoría de sus inversiones conjuntas. Ethan se quedó con el piso del centro y sus ahorros personales. Podía haber exigido más, comenta su abogada al repasar los documentos firmados. Legalmente, tenía derecho a la mitad del negocio. Podría haberlo hecho, convino Beverly, pero entonces habría tenido que explicar las fuentes de sus ingresos del último año, y esa era la atención que más quería evitar. El divorcio finalizó en un tiempo récord. Beverly firmó los últimos papeles en el despacho de su abogado una soleada mañana de diciembre. Al salir, respiró profundamente el aire helado y sintió libertad absoluta por primera vez en mucho tiempo. Habían pasado 6 meses. La primavera era temprana y cálida en la ciudad. Beverly estaba sentada en la terraza de un nuevo restaurante, hojeando la prensa económica. Su cadena de salones de belleza iba bien. Habían abierto 2 nuevas sucursales en un estado vecino y las acciones de la empresa no dejaban de subir. El camarero le trae el último número del periódico local. Un nombre familiar apareció en la última página de la sección de sociedad. Meredith Sloan intentaba empezar una nueva vida en Miami tras aceptar un trabajo como asesora en una pequeña agencia inmobiliaria. Sin licencia de agente inmobiliario, era el único trabajo posible en su campo. «Dicen que ha cambiado mucho», le dijo Sandra Mackenzie, con quien Beverly quedaba a veces para comer. «Vive en un pequeño piso de alquiler, conduce un coche de segunda mano. Intenta empezar de cero». Beverly no sentía schadenfreude. Hacía tiempo que la venganza había dejado de ser su objetivo. Estaba centrada en hacer crecer su propio negocio y en nuevos proyectos. Ethan también había abandonado la ciudad. Había aceptado una oferta de trabajo en una pequeña consultora de la costa oeste. Su última carta fue breve. «Espero que puedas ser feliz. Me he dado cuenta de mis errores demasiado tarde». La vida de Beverly adquirió un nuevo ritmo. Se sumergió en su trabajo, pero ahora encontraba tiempo para sí misma. Empezó a hacer yoga, se matriculó en un curso de francés y empezó a reunirse más a menudo con amigos. En la comunidad empresarial de la ciudad la respetaban aún más después de todo el asunto.
demostró que no solo podía crear una empresa de éxito, sino también protegerla de cualquier amenaza. La invitaron a hablar en foros empresariales, le pidieron que formara parte de los consejos de administración de grandes empresas. Una tarde, sentada en el despacho de su casa, Beverly encontró una vieja fotografía, ella y Ethan en la inauguración del primer salón. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. Se quedó mirando la foto largo rato y luego la guardó en el cajón de su escritorio. El pasado estaba en el pasado. Sonó el timbre. Había llegado un mensajero con los documentos para la compra de un nuevo local para el próximo salón. Beverly firmó los papeles y volvió al trabajo. Sobre su mesa estaba el último número de Forbes con su foto en la portada. La revista la había incluido en la lista de las mujeres de negocios con más éxito del año. La ventana de su despacho daba al atardecer. Las luces de los rascacielos se reflejaban en el agua oscura de la bahía. En algún lugar, en otra ciudad, Meredith Sloan intentaba recoger los pedazos de su vida destrozada. En algún lugar de otra costa, Ethan estaba aprendiendo a vivir sin los lujos y el estatus habituales. Y aquí, en esta oficina, Beverly Hawkins hacía planes para el futuro. Hacía tiempo que se había dado cuenta de lo principal. La verdadera fuerza no está en la venganza, sino en la capacidad de seguir adelante sin mirar atrás. El teléfono de su mesa sonó. Un representante de una gran empresa de cosméticos llamaba con una propuesta de cooperación. Beverly sonrió y cogió el teléfono. La vida seguía y ella estaba segura de que sus mejores páginas aún estaban por escribir.